Buenas tardes. Nuestro grupo está conformado por Angie Lizarazo, Geraldine Calderón, María Fernanda Parra, Diana Villar y quien habla, Eliana Ordóñez. Nuestra presentación está dividida por 5 índices. El primero, ¿qué es un contexto inclusivo? El segundo, ¿en dónde se dan este tipo de contextos? El tercero, contexto laboral. El cuarto, contexto social. Y por último, el quinto, el contexto educativo. El primero es ¿qué es un contexto inclusivo? Entendemos que este contexto es un proceso de dirección y respuesta a la diversidad, de necesidades de todos los aprendices por medio del aprendizaje, de las culturas, de las comunidades, y esto da una reducción a la exclusión en y desde la educación. También debemos tener en cuenta que en este contexto inclusivo se dan diferentes cambios en su contenido, enfoques, estructuras y estrategias con la visión común que cubre a todas las personas. Muchas gracias. A continuación los dejo con mi compañera María Fernanda Parra. Mi nombre es Luciana Gómez y trabajo en la Alcaldía de Bogotá. ¿En dónde se dan los tipos de contextos? Los contextos inclusivos se dan en 3 ámbitos: en el educativo, en el laboral y en el social. En el ámbito educativo, según el programa de la UNESCO Educación para Todos, propone garantizar a todos el derecho a la educación, con atención especial a los más marginados. La educación es un derecho esencial y un principio fundamental que ha de garantizarse a todas las personas sin ningún tipo de discriminación o exclusión. Esto quiere decir que la inclusión en el ámbito educativo se enfoca en la integración de los estudiantes con algún tipo de discapacidad física o mental y los que no tienen ninguna discapacidad. Con esto se quiere lograr establecer vínculos y espacios mutuos de aprendizaje para así lograr que cada niño o adolescente mejore su calidad educativa. En el ámbito laboral, es un deber que las empresas promuevan la diversidad e inclusión hacia sus trabajadores con y sin una condición especial, puesto que cada persona que presente una discapacidad física, sensorial o mental tiene el mismo derecho a una remuneración digna y un trato adecuado. El brindar un trabajo a una persona con discapacidad es una oportunidad que una empresa le puede proporcionar a alguien que debe hacer un mayor esfuerzo para crecer personal y profesionalmente. En el ámbito social, en la inclusión, se busca lograr con ciertas acciones que el derecho a la participación y la libre expresión de opinión sea respetada y tomada en cuenta para todos los niños, niñas, adolescentes, adultos y mayores de edad, sin excepción alguna a que presenten alguna discapacidad física o mental. El proceso de desarrollar una inclusión social consiste en integrar en diferentes actividades, espacios y actos culturales a las personas excluidas para que participen pasiva y activamente, haciendo que sus derechos sociales, económicos y culturales sean aceptados y respetados e igualitarios. A continuación tenemos unas invitadas especiales quienes harán una profundización de cada uno de los contextos donde es necesaria e importante la inclusión. Por ahora los dejo con la trabajadora social. Muy buenas tardes, mi nombre es Dayana Gómez, soy trabajadora social y en este momento me encuentro realizando encuestas en varias empresas acerca de la vinculación laboral en personas con discapacidad. Hoy les vengo a hablar acerca del contexto laboral y de la vinculación laboral en estas personas. Bueno, hoy en día digamos que en Colombia afecta mucho la pobreza, la malnutrición, la violencia. Y esto es algo que, entre otras cosas, afecta mucho a esta población, ya que se están viendo excluidos en el campo laboral. En Colombia existen cifras que muestran los índices elevados de desempleo en las personas con discapacidad. Aproximadamente son de un 60%. Esto a pesar de que ya hace 30 años se viene trabajando la inclusión social desde la población con discapacidad. En Latinoamérica, a pesar de que llevan casi 30 años legislando la inclusión social, sociolaboral de las personas, las condiciones de esta población aún no han sido las mejores. Se realizaron estudios en donde se estudiaron los factores sociales
por los cuales las personas con discapacidad están siendo excluidos por la sociedad y el sector laboral. Midieron las actividades de empresarios hacia la contratación de personas con discapacidad, encontrando que el tipo de actitud variaba según el área económica de la empresa. Sin embargo, al considerar que estas personas con discapacidades son personas con difícil manejo, hace que los trabajadores, que los estudiantes prefieran el trabajo con personas sin discapacidad. Bueno, en este estudio de tipo exploratorio se buscó caracterizar las actitudes frente a la contratación de personas con discapacidad. La muestra estuvo compuesta por 16 personas de los diferentes procesos de selección y contratación, quienes se dividieron en dos grupos, el grupo A y el grupo B. En el grupo A encontramos a las personas que llevaban menos de 3 años laborando en su trabajo, y en el grupo B las personas que llevaban más de 3 años en su campo laboral. La escala estuvo compuesta por 59 enunciados relacionados con diferentes actitudes hacia la discapacidad física. A esta escala fueron agregadas algunas preguntas acerca del contacto con las personas con discapacidad y las razones que atribuyen a la no contratación de estas personas. Los ítems del instrumento fueron agrupados en 5 categorías y los resultados fueron analizados por medio del programa POSAC. En la primera categoría encontramos la percepción de la discapacidad. Digamos que en esta primera se observó una actitud positiva en el grupo A y en el grupo B, ya que ellos consideran que la discapacidad no es un impedimento para la integración, participación social de estas personas. Al contrario, deben de ser incluidas en cualquier tipo de participación e integración social. En la categoría B encontramos la percepción y desempeño en personas con discapacidad. En esta, digamos que el grupo se encontró una actitud negativa por parte del grupo A y del grupo B, ya que ellos no tienen como la claridad de las capacidades de desempeño en las personas con discapacidad física. En el grupo B se percibe más negatividad, ya que este grupo percibe que las personas con discapacidad necesitan de una mayor atención en el campo laboral, es decir, deben de estar pendientes de esas personas en todo momento en el trabajo. La tercera categoría es la percepción social de las personas con discapacidad. Digamos que aquí en el grupo B se observó una actitud negativa, ya que atribuyen a las personas con discapacidad características de personalidad negativa como agresividad, las tildan como personas que son muy agresivas. En cambio, el grupo A consideró que estas personas tienen nuestras mismas características que una persona sin discapacidad, que estas personas deben ser incluidas. Mostraron una actitud positiva de vinculación de estas personas y una condición de igualdad entre sí. En la cuarta categoría encontramos las actitudes hacia las relaciones interpersonales con personas con discapacidad. Esta cuarta categoría se observa una actitud positiva en los dos grupos. No se presentó objeciones en entablar relaciones de trabajo con estas personas, pero sí se observó como un rechazo al sugerir como relaciones, ya sea de noviazgo, de matrimonio en el trabajo, que es algo que no están de acuerdo de que existan relaciones un poco más a fondo de estas personas en el área laboral. Y por quinto, las políticas de discapacidad. El grupo A no demostró conocimiento claro, al igual que el grupo B. Les falta claridad en las características de personalidad y capacidades de desempeño que puedan tener estas personas. Digamos que en conclusión, no solo estas personas están siendo excluidas, sino que las personas de bajos recursos, los inmigrantes, cualquier tipo de persona está siendo excluida, ya que no cuentan, en el caso de las personas con bajos recursos, no cuentan con presupuesto, no cuentan con un estudio para unirse al campo laboral, siempre piden mucho tipo de experiencia
que tengan una carrera, que tengan una profesión, y pues estas personas se ven afectadas a vincularse en una buena empresa, ya que no cuentan con una carrera universitaria, con un estudio. Y en conclusiones y según los resultados, pues se puede decir que existe una actitud positiva frente a la discapacidad física. Digamos que no se considera un impedimento para la integración sociolaboral estas personas. Al contrario, deben de ser incluidas en el campo laboral, y digamos que es más la falta de conocimiento y la claridad de la sociedad lo que hace que estas personas sean discriminadas y sean excluidas. Bueno, espero que haya sido de su agrado acerca de este contexto laboral, que hayan tenido un buen conocimiento, les haya quedado algo. Y a continuación los dejo con una abuelita muy tierna, que es doña Rosalba Forero, quien les va a hablar del siguiente concepto. Hola mijitos y mijitas, hoy vamos a hablar de la inclusión social. ¿Pero qué es eso de la inclusión social? Bueno, es darle la oportunidad de participar a los diferentes grupos poblacionales en las actividades culturales, económicas y sociales que se presentan en la comunidad, sin discriminación alguna, por su condición social, económica, sexual, cultural, étnica. Para hablar de inclusión social es necesario hablar de exclusión social o desigualdad social. Pero bueno, ¿cómo se presenta esto? Es cuando se dan menos oportunidades de carácter social, económico y político. Unos ejemplos pueden ser la pobreza, el desempleo, el analfabetismo, la privación de derechos, la escasez o las debilidades en las redes sociales y en las redes de apoyo. ¿Y cómo se le da solución a esto? Bueno, es un trabajo articulado, es una estrategia liderada por el gobierno en la que busca que de manera mancomunada diferentes entidades trabajen con la finalidad de garantizar los derechos a las poblaciones vulnerables que se encuentran en extrema pobreza y víctimas de violencia. Se articulan con entidades como la Comisión de las Naciones Unidas, en las que se da atención y protección social, como lo es la asistencia social, los proyectos de vivienda, de educación, de infraestructura, de protección laboral, de desarrollo rural. Con esto, ¿qué se busca? El bienestar y el desarrollo social, con el fin de una sociedad civil saludable y un buen funcionamiento de las identidades en pro a la paz y la equidad. A continuación, las dejo con mi compañera. Buenas tardes, queridos oyentes. Mi nombre es Ana María González. Soy psicóloga y profesora de un jardín infantil ubicado en la ciudad de Bogotá. El día de hoy vamos a hablar sobre la inclusión en el contexto educativo. Cómo se da, qué necesitamos, cómo se facilita y qué debemos hacer para que realmente haya una inclusión dentro del contexto educativo. Para eso, un querido amiguito nos va a colaborar el día de hoy. Tan, taran, tan, tan, taran, tan, tan, taran, tan, 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 tan. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, yo me llamo Sapín Sapitón. ¿Cómo me llamo? Sapín Sapitón. El día de hoy vamos a hablar sobre la inclusión. ¿La qué? La inclusión. ¿En dónde? En el contexto educativo. ¿Educativo? ¿Qué es eso? Educativo quiere decir donde los niños aprenden, donde los niños juegan e interactúan, donde las profesoras enseñan y todos los días hay un aprendizaje y una experiencia. Bueno, comprender el sistema educativo implica conocer el contexto donde se encuentra inmerso. ¿Cómo así inmerso? Pues sí, inmerso quiere decir que deben saber las necesidades de cada niño, de cada familia, sus limitaciones, sus cualidades que pueden mejorar y
todo lo que en ello incluye. También qué tipo de población se maneja, dónde se maneja, cuál es su comunidad, es decir, conocer absolutamente todo. Bueno, la educación como un derecho fundamental, el cual debe ser respetado y promovido. En este reconocimiento del derecho a la educación para todos implica que todos los niños y todas las niñas puedan ir a estudiar, puedan aprender, pero que haya una inclusión para aquellos niños que no solamente tengan una condición de discapacidad, ya sea física, mental, sino que también aquellos que necesitan aprender de una manera diferente. Entonces, es decir, que tenemos en cuenta las necesidades especiales educativas, ¿verdad? Es decir, aceptar tal cual es el niño, la niña, adolescente, el estudiante y todo el contexto educativo. También los profesores y las profesoras. Bueno, allí hay una igualdad de oportunidades. ¿Por qué? Es enriquecedor, nos ayuda, somos como una familia. El niño debe satisfacer sus necesidades. Esto se da cuando hay una ayuda de su contexto educativo. ¿Ok? Listo. Allí hay una diversidad de características y necesidades. ¿Por qué? Porque se da el valor positivo en la diferencia. Como lo decía anteriormente, no solamente está en el niño, la niña, en el adolescente, en el estudiante, sino que también en el profesor, en la secretaria del colegio, en el director, en la rectora. ¿Por qué? Porque todos tenemos una diversidad de cualidades, unas diferencias que nos hacen únicos, así como yo, ¿ok? Entonces, allí se da una diversidad, la cual debe ser valorada, la cual debemos tener una inclusión donde todos seamos respetados. Allí hay unas características esenciales: la disponibilidad, la aceptabilidad, la adaptabilidad y accesibilidad en cualquiera de los casos. Hay unos criterios mínimos de educación para que haya una educación inclusiva. ¿Estos cuáles son? Un enfoque de educación inclusiva, un grupo de atención prioritaria, un responsable y unos recursos, estrategias de enseñanza y aprendizaje, diseño curricular, unos niveles educativos, una formación del docente adecuada que nos pueda dar esta inclusión, una participación de la comunidad, una evaluación y seguimiento, donde hayan también estructurados los lineamientos de política, donde haya una creación de aulas de apoyo especializadas, no solo para el niño que tiene dificultad para ver, para escuchar, sino para aquellos niños que necesitan tomar tiempo para aprender un poco más lento que otros niños. También aquellos niños que van más rápido en el proceso de desarrollo. Entonces, quiero mencionar algunos grupos de atención prioritaria: las personas con discapacidad o talentos especiales, los grupos étnicos, la población víctima del conflicto armado, la población desmovilizada en el proceso de reinserción, la población habitante de fronteras. ¿Listo? Allí se da un contexto educativo de inclusión, con inclusión. Bueno, amiguitos, amiguitas, todos los que nos ven y nos escuchan, este fue el tema de hoy. Espero que les haya gustado, que hayan entendido un poco más sobre aquella inclusión educativa. Nos vemos en la próxima. Bye bye. Bueno, muchísimas gracias a todos por habernos escuchado, por
haber estado pendientes de esta charla sobre la inclusión, sobre los contextos en donde se da la inclusión, sobre la importancia de la inclusión, de la diversidad, de las cualidades de cada persona, de las características que nos hacen especiales, importantes. Y pues nada, hasta una próxima oportunidad, nos veremos, que estén muy bien y hasta luego.